Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría. Mi hermana, Chloe, robó mi tarjeta de crédito y gastó $30,000 en compras, vacaciones y cosas caras. Cuando le conté a mi mamá, Janet, esperaba que se sorprendiera. En cambio, me miró como si no valiera nada y dijo, eres solo una mantenida. ¿De dónde sacarías $30,000? No tenía idea de que yo había estado pagando todas las cuentas en secreto, la renta, la luz, la comida, durante un año entero. Creían que mi papá, que vive en otro país, nos mandaba dinero, pero siempre fui yo. Nunca quise reconocimiento, solo quería paz. Así que dejé de pagar. Cortaron la luz, el casero vino a cobrar la renta, el refrigerador estaba vacío. De repente, ambas me miraban como si yo fuera la mala de la historia. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya me había ido. Me llamo Maya Ellis, tengo 25 años, trabajo duro, pago mis cuentas y evito el drama. Mi mamá, Janet, y mi hermana menor, Chloe, viven conmigo en una pequeña casa en Greenville. Para los demás, parecemos una familia normal, pero la verdad es otra. Hace un año, mi mamá perdió su trabajo. Chloe jamás ha trabajado en su vida, así que, sin decir nada, me hice cargo de todo con el dinero que gano en mi trabajo remoto en tecnología. Nunca se los dije, solo quería ayudar. Pero todo cambió la semana pasada. Recibí un correo de mi banco. Mi saldo estaba en más de $30,000. Al principio, pensé que era un error. Luego vi los cargos, ropa de diseñador, días de spa, un celular nuevo. Nada era mío. De inmediato supe quién había sido. Chloe. La enfrenté, no le importó, solo se encogió de hombros y dijo, relájate, ¿ahora eres rica o qué? Le conté a mi mamá, esperando que hiciera algo. En cambio, se rió en mi cara. ¿De dónde sacarías tanto dinero? Tú no pagas nada, eres solo una mantenida. Fue ahí cuando entendí. No me estaban ignorando, me estaban usando. No discutí, no lloré. Simplemente dejé de pagar. 3 días después, Chloe entró furiosa a mi cuarto. ¿Por qué no sirve el wifi? Parece que no se pagó la cuenta, dije. Puso los ojos en blanco y salió. Luego cortaron la luz. Después el casero vino a cobrar. Mamá entró en pánico, trató de culparme, pero esta vez, me quedé callada. Por primera vez, tuvieron que lidiar con el desastre que crearon. Una noche, escuché a Chloe llorando por teléfono. Pero me dijiste que me ayudarías, dijiste que estábamos juntas en esto. No supe con quién hablaba. Pero tampoco me importó. Esa noche, empaqué mis cosas, solo ropa, mi laptop y mis ahorros. Cuando llegué a la puerta, Chloe dijo, por favor, no nos dejes. Mamá agregó, te necesitamos. Las miré por última vez. Me necesitaban cuando pagaba todo, cuando pedí ayuda, se burlaron de mí, ya me cansé de que me usen. Y me fui. Nunca volví a mirar atrás. Ahora vivo en mi propio departamento. No es lujoso. Pero es mío. Y por primera vez en años. Puedo respirar. Por fin podía comer lo que quería, trabajar en paz y dormir sin escuchar gritos ni llantos falsos. Me senté en mi escritorio junto a la ventana, abrí mi laptop y volví a trabajar. Aún tenía mi trabajo, mis ahorros y mi dignidad. Y eso era suficiente. Mientras tanto, en la vieja casa, todo se estaba desmoronando. Un vecino me dijo que el casero había puesto un aviso de desalojo por falta de pago. La basura no se había recogido en una semana, el jardín estaba descuidado y la luz y el agua seguían cortadas. Mamá había estado llamando a los parientes para pedir ayuda, pero nadie quería involucrarse después de cómo me trató. Chloe intentó conseguir trabajo en una boutique, pero renunció a la mitad de su primer turno, diciendo que el gerente no la respetaba. Luego vino la peor sorpresa. Me llamó el departamento de fraude del banco. Habían rastreado algunas de las compras de Chloe y descubrieron que fueron hechas con un nombre falso vinculado a mi tarjeta. Me preguntaron si quería presentar cargos. Lo pensé y dije que sí. Una semana después, Chloe fue acusada de fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. Se apareció en mi departamento llorando y golpeando la puerta. No abrí. Luego me llenó el celular de mensajes, por favor, no hagas esto. No quería hacerte daño. Me estás arruinando la vida. La bloqueé. Mamá también llamó. Dejé que sonara y, cuando finalmente contesté, solo le dije, me llamaste mantenida. No me creíste. Ahora ves la verdad.
No me vuelvas a contactar. Luego colgué y la bloqueé también. Pero no había terminado. Semanas después, recibí una carta de una firma de abogados en West Haven. Era sobre mi abuela, la mamá de mi mamá, que había fallecido cuando yo estaba en la preparatoria. Apenas la recordaba. La carta decía que mi abuela me había dejado un fideicomiso de más de $100,000, algo que mi mamá sabía pero nunca me dijo. Mi mamá lo mantuvo en secreto para que siguiera pagando todo. Me dio rabia, pero también alivio saber la verdad. Hablé con el abogado y firmé unos papeles. Usé parte del dinero del fideicomiso para contratar a un abogado para el caso de fraude. El juicio de Chloe siguió adelante y la declararon culpable. Le ordenaron pagar restitución, hacer servicio comunitario y ahora tenía antecedentes penales. Mamá intentó defenderla en la corte, pero los hechos eran claros. Pensé en mudarme a otro estado y empezar de cero, pero decidí quedarme. No por ellas, sino para demostrarme que no tenía que esconderme más. Me mudé a un mejor departamento y comencé a cuidar de mí misma. Pasaron unos meses. La vida era tranquila. Trabajaba, cocinaba para mí y disfrutaba mis fines de semana. No había gritos, ni culpa, ni juegos emocionales. Al principio se sintió extraño, pero era lo correcto. El juicio terminó. Chloe empezó a hacer pagos de restitución, aunque eran pequeños. Mamá no me había contactado desde la audiencia, y supuse que ya había entendido la lección. Pero entonces recibí una carta, escrita a mano, sin remitente. Era de mamá. Se disculpaba por todo, decía que debió protegerme en vez de dejar que Chloe me usara. Dijo que estaba orgullosa de mí y que, si alguna vez quería hablar, ahí estaría. Leí la carta 2 veces y luego la doblé. No lloré. No me enojé. Solo sentí calma porque me di cuenta de que no necesitaba su disculpa. Ya me había perdonado a mí misma por haberme quedado callada. Había construido mi propia vida, y no necesitaba dejarla entrar de nuevo. Pero hice una última cosa. Llamé a mi abogado y arreglé pagar anónimamente la terapia de Chloe por 1 año. No por ella, sino por mí. Para poder seguir adelante sabiendo que hice todo lo que pude, incluso por las personas que me lastimaron. No porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Cuando la gente me pregunta por mi familia, les digo que tuve que dejar ir a quienes no supieron valorar mi presencia. Lo mejor que he hecho en mi vida. Y lo digo en serio. Porque yo no soy la mantenida. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Me rompieron el vestido de novia, no una, sino 2 veces. Y en el día más feliz de mi vida, la persona que me dio a luz me dio un puñetazo en la cara delante de todos. Sangraba, estaba humillada y con el corazón roto. Pero lo que no sabían era que ese puñetazo no me había derribado, me había hecho despertar. Me llamo Erika y tengo 28 años. Nunca imaginé que el día de mi boda, el día que había imaginado desde que era pequeña, se convertiría en el escenario de uno de los momentos más dolorosos y a la vez más empoderantes de mi vida. De pequeña, nunca fui la favorita. Mi hermana menor, era la que todos miraban, guapa, atrevida y siempre hablaba sin pelos en la lengua. Nuestra madre, Marche, la adoraba hasta el punto de que a menudo parecía que yo no existía en comparación. Yo era la callada, la responsable, la llamada hija, sencilla, que se centraba en los estudios, el trabajo y mantener la paz en casa. Pero la paz, he aprendido, a menudo se consigue a costa de la propia. Durante años, toleré los sutiles golpes bajos, las comparaciones, la forma en que decía cosas como, tienes suerte de tener novio. Me dolía, pero me lo tragué. Trabajé duro, construí una carrera estable y me centré en mi propia vida. Entonces llegó Jaque. Desde nuestra primera conversación, me trató como si fuera suficiente, más que suficiente. Respetaba mis opiniones, me animaba a alcanzar mis metas y me apoyaba cuando mi familia no lo hacía. Después de 4 maravillosos años, me pidió matrimonio. Fue sencillo, sincero y perfecto. Y por primera vez en mi vida, sentí que tal vez, solo tal vez, merecía ser el centro de atención. La planificación de la boda se convirtió en un sueño hecho realidad.
Elegimos un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad de Brookhaven, rodeado de jardines y luces tenues. Las flores, la lista de invitados, la música. Me involucré en cada detalle. Pero nada me importaba más que el vestido de novia. Desde que era adolescente, había soñado con caminar por el pasillo en un vestido blanco que me hiciera sentir mágica. Pasé meses ahorrando y finalmente elegí una pieza de diseño hecha a mano con capas de tul suave, encaje personalizado y los detalles de perlas más delicados que había visto en mi vida. No era barata, pero valía la pena. Jake sonrió cuando se la mostré y dijo, si esta es la que te hace sentir como una reina, entonces es perfecta. Por supuesto, Meera tuvo algo que decir cuando la vio. Se burló y dijo, está bien, supongo. ¿Pero no crees que es demasiado para alguien tan discreta como tú? Lo ignoré. Me había pasado toda la vida tratando de ganarme su aprobación. Ya no. Esta boda no se trataba de su juicio, se trataba de amor, esperanza y un nuevo comienzo. O al menos eso pensaba. A medida que se acercaba el día de la boda, el aire a mi alrededor se llenaba de emoción y de algo más que no podía nombrar. Una energía nerviosa se apoderó de mí, no solo por la presión de la perfección, sino por la presencia de mi familia, en particular de Meera. Había regresado a casa para las festividades una semana antes de la ceremonia. Y aunque sonreía para las fotos y mantenía una conversación educada, siempre había una agudeza bajo sus palabras, como una cuchilla envuelta en terciopelo. En un momento dado, mientras repasábamos la disposición de la mesa, se inclinó hacia mí y dijo con una voz dulce que apenas ocultaba su veneno, ¿sabes? La verdad es que me sorprende que Jake haya seguido adelante con esto. No eres exactamente con quien los hombres suelen soñar casarse. La miré atónito. Quería responder, defenderme, pero antes de que pudiera hablar, nuestra madre, Marche, entró en la habitación. No regañó a Meera, nunca lo hacía. En cambio, puso su mano en el hombro de Meera y dijo con una cálida sonrisa, «Oh, cariño, siempre sabes cómo animar el ambiente». Me tragué mi frustración y mantuve la atención en el tablero de la boda que tenía delante. Durante años, esta había sido la dinámica, Meera me menospreciaba y Marche se reía de ello o, peor aún, la elogiaba por ser honesta. Lo que más dolía no eran solo sus palabras, sino su unidad contra mí. No importaba lo que hiciera, cuánto lograra o cuánto trabajara para complacerlas, siempre era a mí a quien miraban por encima, no a mí. Pero tenía a Jake. Tenía a su familia. Su madre, Vivien, era todo lo que la mía no era, amable, sabia y genuinamente bondadosa. Cuando vio lo abrumada que estaba durante la degustación del menú, me tomó de la mano y me dijo, no tienes que ser perfecta para todos, Erika. Solo sé feliz por ti misma. Aún así, era difícil mantenerme a flote con los constantes comentarios sarcásticos de Meera. Cuando Jake y yo hicimos nuestra sesión de fotos preboda en la catedral, Meera se coló, sin invitación, y se quedó cerca del borde de cada fotograma, poniendo caras de desaprobación. Le pedí amablemente que se hiciera a un lado. Ella se rió y dijo, tranquila. Solo me aseguro de que tus fotos no sean demasiado aburridas. Más tarde esa noche, la sorprendí hojeando fotos mías con mi vestido de novia en su teléfono, haciendo zoom y sonriendo. ¿Crees que esto te queda bien?, murmuró cuando pensó que no la estaba escuchando. La miré directamente a los ojos y no dije nada. No le daría la satisfacción de saber que me había afectado, pero en el fondo sentí un escalofrío, una advertencia. Marcio también había empezado a actuar de forma extraña. Parecía distante durante los ensayos generales y estaba mucho más preocupada por la disposición de los asientos de Meera que por la mía. Durante la cena, susurraba a sus familiares lo exagerada que se estaba volviendo la ceremonia. Intenté dejarlo pasar. Quería creer que de alguna manera cambiarían de opinión, que el día de la boda estarían orgullosos de mí. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. La mañana de mi boda fue una mezcla de nervios y emoción. El sol se elevó suavemente sobre Brookhaven, proyectando un tono dorado sobre el jardín donde tendría lugar la ceremonia. Mis damas de honor ya se estaban preparando con sus trajes mientras yo me dirigía al vestidor nupcial, un espacio tranquilo y privado reservado solo para mí. Mi corazón palpitaba de expectación. Hoy, por fin, me pondría el vestido con el que había soñado desde que era niña. Pero cuando llegué a la puerta, sucedió algo inesperado. Cuando giré el pomo, la puerta se abrió de golpe desde dentro. Allí estaba Meera,
cerrando casualmente el cierre de su bolso con una sonrisa en el rostro. Mera, ¿qué haces aquí?, pregunté, confundida e inmediatamente alerta. Ella se encogió de hombros con fingida inocencia. Oh, pensé que este era el baño. Extraño diseño en este lugar, ¿eh? Su tono era ligero, casi burlón. Pasé junto a ella, con el corazón latiéndome con fuerza. Algo no estaba bien. Mientras se alejaba, añadió por encima del hombro, una habitación un poco cutre, ¿no crees? Pero bueno, te queda bien. En cuanto entré, me quedé sin aliento. Mis ojos se fijaron en el lugar donde había estado colgado el vestido de novia que con tanto cuidado había elegido el día anterior. Ahora estaba roto y destrozado, con la seda hecha jirones y rasgado en líneas de rabia. Me dirigí hacia él, incapaz de respirar. Las perlas bordadas a mano estaban esparcidas por el suelo como una esperanza perdida. Me quedé paralizada, la habitación parecía que se me estaba cerrando encima. Una empleada del local asomó la cabeza y se quedó sin aliento. Dios mío, ¿qué ha pasado? Yo, no lo sé, dije, con la voz temblorosa. Ayer estaba bien. Mera. Acaba de salir de aquí. La expresión del personal cambió. Nos dijo que estaba planeando una sorpresa para ti. Pidió a todos que le dieran unos minutos a solas. No necesitaba más pruebas. La verdad ya se había envuelto a mi alrededor como hielo. Con dedos temblorosos, saqué mi teléfono y llamé a Mera. ¿Y ahora qué?, respondió con indiferencia. Estabas en mi camerino. Destruiste mi vestido, dije, con la voz apenas firme. ¿Sigues obsesionada con esa cosa? De todos modos, quedaba fatal, dijo ella, riéndose con amargura. Quizás sea un castigo divino por tu arrogancia. ¿Por qué harías eso? ¿Qué he hecho para merecer esto?, pregunté, conteniendo las lágrimas. ¿Qué rollo?, se burló ella. ¿Tienes pruebas de que fui yo? Adelante, acúsame delante de todos. A ver qué pasa. Y luego colgó. Me quedé en silencio, con los dedos todavía aferrados al teléfono. Mi sueño, el símbolo de mi viaje, mi alegría, mi identidad, me había sido arrebatado por la persona que compartía mi sangre. Quería gritar, desplomarme. Pero justo entonces, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Vivien. Echó un vistazo al vestido hecho jirones y se acercó a mí sin dudarlo. Erika, ¿quién ha hecho esto? No tuve que responder. Ella lo sabía. Lo vio en mis ojos. Por un momento, no dijo nada. Luego, me puso suavemente una mano en el hombro y dijo, tenía la sensación de que algo así podría pasar. Por eso he traído otra cosa, algo que llevé el día de mi boda. No es solo un vestido, es un pedazo de historia. La miré, confundido. ¿Has traído un vestido de repuesto? Vivien asintió. Es un vestido de alta costura, seda italiana, encaje de cristal con cuentas hechas a mano. Cuando se hizo, valía más de $400,000. Lo hemos conservado todos estos años. Siempre imaginé que se lo daría a alguien que lo apreciaría. Se me cortó la respiración. No podía creer lo que estaba oyendo. Vivien, no sé qué decir. Ella sonrió. Di que sí. Póntelo. Camina por ese pasillo con la cabeza alta. No dejes que nadie te robe la luz hoy. Y así, sin más, la esperanza volvió a mí, no a través del sueño que creía que necesitaba, sino a través de una mujer que creyó en mí cuando mi madre no lo hizo. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y dije, hagámoslo. El sol ya había salido por completo, derramando luz a través de las vidrieras de la capilla al aire libre mientras una suave música resonaba por todo el lugar. Mi corazón latía como un tambor bajo mis costillas, pero sentí una extraña calma que me invadía. Lloré. Había lamentado el vestido que había elegido con tanto cuidado. Pero ahora, de pie ante las grandes puertas de madera, lista para caminar por el pasillo, no pensaba en lo que me habían quitado. Pensaba en lo que aún tenía, amor, dignidad y el poder de superarlo todo. Mi padre, Thomas, estaba a mi lado, con el brazo extendido y los ojos brillantes. Estás impresionante, susurró con la voz entrecortada por la emoción. Le dediqué una pequeña sonrisa. No es el vestido que tenía pensado llevar,
pero tal vez sea el que estaba destinado a llevar. Las puertas se abrieron lentamente, revelando filas de invitados sentados, suaves pétalos en el camino de piedra y, al final, Jaque, mi roca, mi amor, erguido en su traje gris a medida, con los ojos fijos en mí. Vi cómo se le entrecortaba la respiración al verme. El vestido, el legado de Vivien, brillaba como la luz de la luna. Su seda italiana abrazaba mi figura con una precisión majestuosa, y los detalles de encaje a lo largo de las mangas y el dobladillo bailaban con cada paso que daba. El trabajo de cristal en el corpiño atrapaba la luz del sol en cientos de lugares, proyectando delicados destellos a lo largo del pasillo. Un largo velo de encaje se arrastraba detrás de mí, y sobre mi cabeza se posaba una tiara que Vivien me había metido en la mano unos minutos antes, susurrando, «Te mereces sentirte como una reina». Mientras avanzaba, los jadeos entre los invitados eran inconfundibles. Pero no dejé que mi mirada vacilara, no hasta que pasé la primera fila y vi a Meera sentada a la izquierda junto a Marche. El rostro de Meera estaba congelado en la incredulidad, la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Esperaba que entrara humillada o con un vestido improvisado. En cambio, entré como una reina. Marche estaba sentada a su lado, con una expresión indescifrable, pero vi cómo se agarraba con fuerza al borde de su asiento. Cuando llegué al altar, Jaque me tomó de la mano, con voz baja y llena de asombro. «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida». Bajo el velo, sonreí. «Ni te imaginas la mañana que he tenido». Él se rió suavemente y me apretó la mano. Comenzó la ceremonia y, aunque el peso de lo que había sucedido aún se me pegaba, me mantuve erguida, con los pies en la tierra gracias al amor de Jaque y la tranquila fortaleza de Vivien. Intercambiamos votos bajo la luz del sol moteada, rodeados de flores y música. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, nos besamos, suave y tiernamente, con la promesa en ese momento de que nada nos rompería. Cuando nos dimos la vuelta para caminar por el pasillo como recién casados, los pétalos de flores flotaban en el aire. Justo antes de pasar junto a Meera y Marche, vi a Meera retorciendo el borde de su pañuelo hasta que se rompió. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Pero no aparté la mirada para regodearme o avergonzarla. Simplemente seguí caminando, con la cabeza bien alta. Este día no se trataba de venganza, se trataba de recuperar la alegría. Tenía todas las razones para derrumbarme, pero no lo hice. Me presenté, me mantuve firme y elegí el amor en lugar de la amargura. El jardín se transformó en un paisaje onírico al atardecer cuando comenzó la recepción. Las luces centelleantes colgadas sobre las mesas brillaban con el resplandor de la hora dorada, y una suave música flotaba en el aire. Las risas y el tintineo de las copas llenaban el espacio. Los invitados se mezclaban con alegría y los camareros se movían con bandejas de entremeses y champán. Por un momento, todo parecía un cuento de hadas. Pero sabía que la tormenta aún no había pasado. Jaque y yo acabábamos de hacernos fotos de grupo y yo estaba de pie cerca del centro de la zona de recepción, hablando con algunos de sus parientes lejanos, todavía con el exquisito vestido de Vivien. Me quedaba perfecto, como si me hubiera estado esperando todos estos años. Los cumplidos no paraban de llegar y, mientras sonreía con humildad, vi a Meera de pie a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. De repente, se abalanzó hacia mí. «¿Por qué llevas un vestido tan elegante?», preguntó en voz alta para que los invitados que estaban cerca la oyeran. «Ese velo, esa tiara y este vestido. ¿Quién te crees que eres?». Las conversaciones a nuestro alrededor se desvanecieron en silencio. «No debería ser tú la que destaca», continuó, alzando la voz. «Yo soy la guapa, siempre lo he sido. Pero ahora mírate, presumiendo de algo que nunca fue tuyo para empezar». Intenté mantener la calma, pero podía sentir la tensión extendiéndose entre la multitud. «Meera», dije con calma, «ya has destrozado mi vestido esta mañana. ¿Por qué sigues haciendo esto?». Ella se acercó un paso, con los ojos llenos de resentimiento. «¿Te refieres a ese trapo al que llamas vestido? Ni siquiera merecía la pena salvarlo». Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, ella extendió la mano, delante de todos, agarró el dobladillo de mi vestido y lo rasgó. Un grito colectivo resonó a nuestro alrededor. El sonido del desgarro atravesó el silencio como una cuchilla. Meera había tirado con tanta fuerza que la parte inferior de la falda de seda ahora colgaba, dañada sin posibilidad de reparación. El encaje bordado y los cristales cubrían el suelo.
Me quedé paralizada, atónita, con la incredulidad recorriéndome. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no solo por el daño que había causado a algo tan valioso, sino porque lo hizo sin vergüenza, sin cuidado, justo delante de Jake, su familia y nuestros invitados. No pude quedarme callada. Di un paso adelante y grité, con la voz temblando de furia. ¿Qué te pasa, Meera? Este vestido cuesta $400,000. Vivian me lo confió y tú lo has vuelto a estropear. Antes de que pudiera responder, una voz aguda rompió la tensión. Era Marche. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana?, gritó, abriéndose paso entre los invitados. Me alcanzó en segundos. Mamá, me ha vuelto a romper el vestido, dije, retrocediendo, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Pero Marche no se detuvo. ¿Te crees una especie de princesa ahora, llevando el vestido de otra mujer y contestando a tu propia madre el día de tu boda? Entonces, antes de que pudiera reaccionar, Marche levantó la mano y me dio un puñetazo directo en la nariz. Un dolor agudo y ardiente estalló en mi rostro mientras tropezaba hacia atrás, apoyándome en el borde de una silla. La sangre corrió hacia mi nariz. Mi visión se nubló por un segundo, no por la fuerza, sino por la conmoción. Todo quedó en completo silencio. Algunos invitados gritaron. Jake corrió a mi lado, gritando mi nombre. Me presioné la nariz con la mano, sintiendo el cálido goteo de sangre, demasiado aturdida para llorar. «Estás loca», gruñó Jake a Marche, protegiéndome. «¿Qué diablos os pasa a las dos?» Antes de que nadie pudiera decir nada, Jordan, el encargado del local, se acercó corriendo. Me miró, vio la sangre y luego se volvió hacia Meera y Marche. «Voy a llamar a la policía», dijo con voz firme. «Y a una ambulancia. Esto se acaba ahora mismo». En cuestión de minutos, unas luces rojas y azules parpadeantes aparecieron en las puertas del recinto. El sonido de las sirenas que se acercaban atravesó la multitud silenciosa como una campana de advertencia. Los invitados retrocedieron, murmurando en estado de shock, algunos con los teléfonos en la mano, otros paralizados por la incredulidad. Jake me sujetó la mano con fuerza mientras yo me sentaba en una silla, con una toalla húmeda presionada contra la nariz por uno de los empleados. La hemorragia se había ralentizado, pero el dolor latía sordo, no solo por el impacto, sino por la traición. Mi pareja me había golpeado en público. El día de mi boda. 2 policías uniformados y un par de paramédicos entraron rápidamente. Jordan, el gerente del local, se reunió con ellos y los guió hacia mí. Los paramédicos se acercaron primero, uno se arrodilló a mi lado con tranquila profesionalidad. «Vamos a comprobar si hay hinchazón y asegurarnos de que no hay fractura», dijo suavemente, escaneando mi cara con una pequeña linterna. «¿Se siente mareada?» Negué con la cabeza. «Estoy bien, solo dolorida. No quiero ir al hospital. Por favor, tráteme aquí». Asintió con la cabeza en señal de comprensión y empezó a limpiar la herida. Cerca de allí, los agentes ya estaban separando a Meera y Marche de los invitados. Meera estaba inquieta, con una expresión retorcida en una mezcla de desafío y pánico. Marche, por otro lado, parecía orgullosa, todavía en la cima de su ataque, como si estuviera justificado. «Ella me provocó», gritó Marche cuando un agente empezó a interrogarla. «Insultó a su hermana». Jordan dio un paso al frente con firmeza. «Esa mujer, la madre, golpeó a la novia en la cara. La otra, la hermana, rasgó su vestido de novia delante de todos. Tenemos múltiples testigos presenciales y vigilancia del lugar». El segundo agente se acercó a mí con un cuaderno. «Señora, siento mucho que esté pasando por esto hoy. ¿Le gustaría presentar cargos?» Jake me apretó la mano. Miré el tejido hecho jirones que aún se aferraba a mi falda, la sangre en mi velo, la incredulidad en los ojos de los invitados, y asentí. «Sí. Me gustaría presentar una denuncia formal por agresión y daños a la propiedad. Tengo testigos y quiero que esto quede registrado». Los agentes no perdieron tiempo. Meera fue la primera en ser esposada. «No puede hablar en serio», chilló. «Solo era un vestido estúpido». «El vestido al que se refiere», interrumpió Jake con voz fría, «valía más de $400,000. Y ni siquiera fue el primero que destruyó hoy. Marche fue la siguiente».
Intentó alejarse, gritando, «No pueden arrestarme. Soy su madre». Sí, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, y hoy has demostrado exactamente qué clase de madre eres. Los invitados jadearon cuando los agentes les leyeron sus derechos. Las cámaras dispararon sus flashes. Varios familiares cuchichearon entre ellos, otros parecían visiblemente incómodos, pero nadie intervino para defenderlos, no esta vez. Cuando las puertas del coche patrulla se cerraron detrás de ellos y las luces intermitentes comenzaron a desvanecerse, me quedé quieta, con el corazón apesadumbrado pero el pecho levantado. Había defendido mi derecho. Había dicho la verdad. Y por primera vez, el mundo me había escuchado. Los paramédicos terminaron de limpiarme la cara. Uno de ellos me dio un espejo. Tenía la nariz roja y ligeramente hinchada, pero no rota. Me miré en el espejo y vi algo más que a una novia sufriendo, vi a una mujer que se negaba a ser silenciada de nuevo. Jaque se inclinó y me besó en la frente. «Eres increíble, ¿lo sabes?» «Solo hice lo que tenía que hacer», susurré. Me rompieron el vestido, pero no mi dignidad. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el constante golpeteo del martillo del juez y el suave arrastre de papeles. Habían pasado 6 semanas desde la boda, 6 semanas llenas de declaraciones, entrevistas, documentos legales y reflexión sin fin. No había vuelto a la casa de mi familia ni una sola vez desde aquel día. Tampoco había recibido una disculpa, ni de Marche ni de Meera. Y, en este momento, no esperaba ninguna. Jaque estaba a mi lado en el tribunal, con la mano en la mía, firme y estable. Vivian estaba sentada detrás de nosotros en la galería pública, con la mirada tranquila y fija hacia adelante, siempre serena. Me había acompañado a todas las reuniones con mi abogado, a todas las audiencias previas al juicio y a todas las citas para tasar el vestido estropeado. La fiscalía expuso el caso con claridad, 2 cargos contra Meera, destrucción intencionada de propiedad y alteración del orden público. Un cargo importante contra Marche, agresión con agravantes en un lugar público con múltiples testigos presenciales. Y luego estaba el asunto de los daños y perjuicios, el coste económico del vestido de alta costura que Meera había destrozado no una, sino 2 veces. Vivian testificó sobre el valor del vestido, presentando documentación profesional que probaba que se había comprado originalmente por más de $400,000, confeccionado con seda italiana poco común y encaje de cristal de Swarovski. Las imágenes de vigilancia del lugar, que Jordan había conservado sabiamente, se presentaron como prueba. Mostraban a Meera acercándose a mí y rompiendo el vestido. Mostraban a Marche golpeándome en la cara. La sala de audiencias lo vio todo. Meera intentó hacerse la víctima. Su abogado alegó que fue un arrebato emocional, que se había sentido eclipsada y que había actuado en el calor del momento. Pero el juez no se lo creyó. Marche fue peor. Cuando se le preguntó si se arrepentía de sus acciones, redobló la apuesta, avergonzó a nuestra familia, dijo, señalándome. Había que enseñarle respeto. El juez se inclinó hacia adelante, con los ojos afilados. Señora Marche, lo que hizo no fue una medida disciplinaria. Fue una agresión, cometida en público el día de la boda de su hija, y sin mostrar ningún remordimiento, ni siquiera ahora. Cuando se leyó el veredicto, contuve la respiración. Meera fue condenada a 3 meses de cárcel y se le ordenó pagar una indemnización completa por el vestido destruido, con plazos estructurados que comenzarían de inmediato. El tribunal impuso un embargo civil sobre sus ingresos hasta que la deuda fuera pagada en su totalidad. La sentencia de Marche fue más dura, 1 año completo de prisión, con clases obligatorias de control de la ira y una orden judicial que prohibía cualquier contacto directo conmigo a menos que fuera aprobado por escrito por el tribunal. El mazo cayó y se acabó. Respiré lentamente, no por alivio, sino por resolución. No se trataba de venganza, sino de ser escuchada, finalmente, después de toda una vida de silencio. Fuera del juzgado, los periodistas rondaban, esperando una declaración. Les di solo una frase antes de alejarme, me rasgaron el vestido, me magullaron la cara e intentaron quebrantar mi espíritu. Pero todo lo que me quitaron fue liberarme. En las semanas posteriores a la sentencia, me encontré respirando de otra manera, más hondo, más libre, como si el peso que había llevado durante años finalmente se hubiera aliviado. No hubo más llamadas de mi madre o mi hermana. No hubo mensajes manipuladores, ni intentos de culparme fingiendo arreglar lo que nunca estuvo completo para empezar.
El silencio fue extraño al principio, pero era tranquilo. Y en esa paz, comencé a reconstruirme. Vivian, siempre elegante y serena, me sugirió que me tomara un tiempo para recuperarme emocionalmente. En lugar de eso, le pregunté si podíamos visitar su trastero, el lugar donde había guardado su preciada colección nupcial. Dentro, encontramos no solo bocetos, muestras de telas y vestidos conservados, sino también recuerdos. Vivian había soñado una vez con abrir una boutique, pero la vida la había llevado en otra dirección. Cuando le dije que quería hacer realidad ese sueño de nuevo, no solo por ella, sino por mí misma, no lo dudó. Ese mismo mes, firmamos el contrato de alquiler de un pequeño estudio en Brookhaven. Pintamos las paredes de un suave blanco perla, instalamos estanterías a medida para encajes, sedas y cristales, y acondicionamos un espacio de prueba que parecía un santuario. Juntos, lo llamamos Second Bloom Bridal, un homenaje a la idea de que la belleza puede renacer, incluso después de la devastación. Jaque me ayudó con la instalación los fines de semana, a pesar de que estaba haciendo malabarismos con su trabajo. Estaba orgulloso de mí. Cada vez que me miraba, no era solo con amor, sino con admiración. Nos mudamos a nuestra nueva casa y, aunque era modesta, estaba llena de calidez, risas y la promesa de un futuro sin la amargura del pasado. La primera novia que entró en mi estudio me recordó a mí misma. Era callada, insegura de su belleza, y sostenía una foto de un vestido de ensueño que pensaba que no podía permitirse. Escuché su historia, sus inseguridades y su esperanza. Y luego la ayudé a diseñar algo solo para ella, algo que la hiciera brillar cuando se mirara en el espejo. Nunca olvidaré cómo se le llenaron los ojos de lágrimas cuando dijo, nunca antes me había sentido tan segura. Fue en ese momento cuando lo entendí, esto era más que un negocio, era sanación. Cada vestido en el que trabajaba, cada novia a la que empoderaba, cosía una herida que no sabía que aún estaba abierta. No solo estaba ayudando a otros a tomar las riendas de su vida, yo estaba recuperando la mía. Un día, cuando cerré la tienda y salía la suave luz del sol de la tarde, Jaque me recibió en la acera con 2 tazas de café y una sonrisa cómplice. ¿Cómo está hoy mi diseñadora de novias favorita?, preguntó, acercándose para darme un beso. Agotada, me reí, pero de la mejor manera. Me entregó mi taza. Y mientras caminábamos a casa tomados de la mano, miré al cielo y me sentí realmente, finalmente, completa. Es extraño cómo la vida se pliega sobre sí misma. Un día que empezó con seda hecha jirones y confianza hecha añicos se convirtió en el comienzo de algo extraordinario. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran ido bien, si Meera no me hubiera roto el primer vestido, si Marcie no me hubiera levantado la mano delante de 100 personas. ¿Habría encontrado la fuerza para decir, basta? ¿Me habría dado cuenta del poder de elegir por mí misma? Ya no guardo rencor. No porque lo haya olvidado, sino porque lo he superado. He construido algo real con las ruinas que dejaron atrás. He convertido el dolor en arte. Cada puntada que coso en un vestido de novia, cada diseño que creo, nace del fuego en el que intentaron ahogarme. Y ese vestido, la reliquia de Vivian, ahora se exhibe en la entrada de Second Bloom Bridal, no para la venta, sino como un símbolo, un recordatorio de que cuando alguien intenta destruirte, tu resiliencia puede convertirse en tu mejor adorno. Debajo de la vitrina, hay una pequeña placa que dice: este vestido fue usado una vez por una novia que se mantuvo erguida cuando otros intentaron derribarla. Su historia nos recuerda que la dignidad no puede ser deshecha. La comunidad en la que una vez me sentí invisible ahora no me ve como la hija de alguien o la hermana de alguien, sino como Erika, la mujer que se levantó, habló y convirtió el dolor en propósito. Marcie sigue cumpliendo su condena. Meera, según he oído, tuvo dificultades para encontrar empleo después de que su historial se hiciera público. Se ha mudado fuera del estado y, por lo poco que he podido averiguar, ahora mantiene un perfil bajo. No he hablado con ninguna de las dos. No es necesario, porque la verdad es que ellas perdieron mucho más que yo. Perdieron la oportunidad de crecer, de reflexionar, de amar. ¿Y yo? Me gané a mí misma. A veces, las novias me preguntan si siempre me han gustado las bodas. Sonrío porque la respuesta es compleja. Les digo que no siempre creí que encajara con un vestido como este. Pero un día, caminé por el pasillo llevando algo que no elegí y me di cuenta de que me había convertido en alguien más fuerte de lo que jamás imaginé. Ahora, cada vez que una mujer entra en mi estudio dudando de su valía, pensando que no es suficiente,
La ayudo a encontrar el espejo, ajustar el encaje, levantar la barbilla y decirle, no tienes que esperar a que alguien más te haga sentir especial. Ya lo eres. Puede que me hayan roto el vestido. Puede que me hayan golpeado en la cara. Pero nunca podrán tocar mi espíritu. Soy Erika. Tengo 28 años y esto es el principio de todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Compartir mi historia no fue fácil, pero espero que le haya recordado a alguien que, por mucho dolor que otros intenten traer a tu vida, puedes superarlo. Si esta historia te ha emocionado o te ha dado fuerzas, por favor, dale a me gusta a este video, deja un comentario para compartir tus pensamientos y suscríbete al canal para ver más historias reales conmovedoras. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir contando historias que importan. Hasta pronto.